La factura en realidad será un reflejo de las líneas de ese albarán o albaranes. Obviamente vamos a poder englobar múltiples albaranes. Cuando luego me factura mi proveedor, lo normal es que me agrupe muchos en la factura, y de aquí que pueda controlar precisamente, bueno, pues su previsión de pago. Luego veremos, enlazar esta parte de facturación con mi contabilidad, con mi programa de contabilidad. En este caso podemos enlazarlo con SQL Conta, el programa con el que está integrado SQL Obras, o con el programa de contabilidad que utilice la empresa. No necesariamente tendría que ser este. Podríamos enlazarlo y generar un fichero que envíe la información de los asientos contables al programa de contabilidad que utilice la empresa. Vincular el documento, el PDF de esa factura. Se trata de que luego podamos localizar desde aquí esa información, con lo cual hemos visto todo ese proceso enlazado y vinculado con nuestro proyecto. Que a lo mejor alguna pregunta pueda surgir en torno a esto como, pero yo necesito en realidad hacer todo este proceso, pedir precio, pedido. En realidad no. Yo podría haber introducido directamente el albarán sin necesidad de que exista un pedido e imputar el coste en el albarán. Pero incluso me podría haber saltado ese paso. Podría haber introducido directamente una factura, decirle, esto va para un proyecto, ojo, o para 2 o para 3. Yo puedo imputar costes a proyectos distintos, pero solamente introducir la factura, sin más. Me olvido de introducir pasos previos y simplificamos también todo este proceso. De nuevo, ya digo, adaptar todo este proceso a las necesidades de cada empresa de la que estemos hablando. Vamos a hablar de subcontratas. ¿Cómo gestiono y cómo puedo controlar los trabajos que yo subcontrato a otra empresa? Bueno, pues en ocasiones, aquí hay una figura, bueno, en este caso, en este proyecto, yo he subcontratado la pintura a una empresa, eh, y yo quiero controlar lo que yo le subcontrato y lo que me está facturando mes a mes. ¿Cómo controlo esto? Certificaciones de subcontrata. Es decir, desde aquí vamos a poder gestionar, generar una proforma, pues sí, a modo de proforma, a modo de certificación, eh, de forma que yo pueda consultar qué es lo que yo te he contratado. Yo he contratado unos servicios, incluso podamos haber contratado por una medición cerrada o por un precio por medición, ¿vale? Esta información realmente vendría de ese presupuesto que hemos generado a mi proveedor, donde he definido qué partidas de contrato, con qué precio. Pero luego, mes a mes, esta proforma que me permite decir, tal medición, esta es la medición que has ejecutado. Bien porque yo hago la medición, la introduzco aquí, genero un documento y te lo envío, porque es una forma de ayudarle a mi subcontrata y decirle, mira, esto es lo que me tienes que facturar, lo valoramos, en realidad ya está valorado, con lo cual yo le envío este documento y luego comprobaremos que su factura corresponde con esta proforma, y lo que hemos conseguido es que de nuevo esta proforma impute el coste a mi proyecto. De nuevo me anticipo, llevo una imputación de costes a tiempo real, no necesito esperar por la factura. Pero a veces esto pues lo hacemos nosotros, o a lo mejor pues la proforma me lo envía a mí, yo introduzco porque así controlo que pues ese precio es correcto, que se ajusta a la medición contratada, bueno, que en este caso tengamos un mayor control, ¿vale? Y que es lo que me quedaría pendiente en este caso de facturar por parte de lo que habíamos contratado con esta subcontrata. Entonces, todo esto me permite llevar el control correspondiente. Y a nivel documentación, muy importante también, gestionar la documentación de mis subcontratas. Es decir, mis subcontratas, yo tengo que gestionar una serie de documentos, los que sean, los que en este caso la empresa defina, que me tienen que remitir de forma mensual, con carácter trimestral, anual, como sea. Toda esta definición de documentos me permitirá, por lo tanto, que dependiendo de de la empresa subcontratada, yo pueda gestionar de cada una de ellas qué documentación tengo, porque ya he vinculado el documento, le he dicho está aquí, y qué documentación está pendiente. Si esto estamos hablando de una empresa subcontratada, pues la documentación será un tipo de documentación. Si estamos hablando de nuestros trabajadores o trabajadores subcontratados, la documentación será otra. Pero la mecánica es lo mismo, un poco llevar todo este control, porque al final yo voy a poder requerir esa documentación pendiente. Realmente decirle al programa,
dime qué documentos tengo pendiente de reclamarme a mis subcontratas, porque voy a enviarle un correo donde ya se le adjunte toda esa lista de documentación que está vencida. En realidad, esa documentación, conforme vaya llegando la fecha, se va mostrando de colores distintos, que aquí no lo he mostrado. Es decir, en gris mientras todavía no llega el plazo, en naranja cuando estamos en plazo, en rojo ya hemos llegado tarde. Digamos que esto me ayudará a gestionar toda esa documentación e incluso utilizarla para retener los pagos a esas subcontratas en caso de que esta documentación no esté en regla. Con lo cual, también esto lo vamos a poder unir con toda la gestión de pagos, de la gestión de cartera, cuando yo luego tenga que emitir pagos por transferencias o pagos por confirming. Vamos un poquito más allá en cuanto a imputación de costes. Estamos hablando de compra de material, de trabajos subcontratados. Vamos a hablar ahora de recursos propios. ¿Qué pasa cuando dentro de este análisis económico, de este coste que estamos hablando, intervienen los propios recursos de la empresa? Y aquí entonces tenemos que, bueno, pues recoger la información de qué trabajadores están trabajando en la obra, qué horas, qué gastos tienen, y toda esta información quiero repercutirla sobre nuestro proyecto. Claro, todo esto podríamos nosotros introducirlo dentro del sistema, es decir, vamos a partir de la base de que de la obra me llega un parte de trabajo, un papel, donde se especifica toda esta información y yo lo vuelco. Entonces aquí podríamos tener nuestra base de datos de recursos, es decir, igual que tengo mi base de datos de clientes o de proveedores, también tengo mi base de datos de mis trabajadores. Y fecha a fecha, proyecto a proyecto, especificamos esas horas. Claro, porque en este caso el coste de la hora yo tengo definido cuál es incluso para cada trabajador. Por lo tanto, ese es el coste que se repercute en nuestro proyecto. Luego será cuestión de definir si esas horas son normales, si hay horas extras, si hay dietas. En realidad, estos conceptos a definir luego por cada empresa, ¿vale? Que ya luego especifique cómo lo quiere controlar, me permitirá definir costes en función de esos tipos de imputación. Maquinaria, no solamente hablamos de mano de obra, hablamos también de máquinas. En general, recursos propios de la empresa y por lo tanto ya hablamos tanto del personal como de el camión, de una máquina excavadora que tenemos en la obra y que por lo tanto también tenemos que tener en cuenta a efectos de controlar esa utilización en la obra y por lo tanto la repercusión en ese coste. Esta información, claro, ¿cómo podríamos evitarnos tener que introducir la información? De nuevo, vamos a intentar optimizar, ¿no?, el tiempo. Si esta información ya me llega de la obra y por lo tanto el propio trabajador, el encargado, se introduce todos estos datos. Aquí es donde ya entraríamos en un apartado de movilidad. MPyme sería la herramienta que desde cualquier dispositivo, en realidad podría ser un móvil, podría ser una tablet, nos daría igual. Una herramienta es una herramienta online, por lo tanto se puede ejecutar desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet y por lo tanto ese usuario pueda introducir esa información. ¿Qué pasa? Que con MPyme, vamos a ver ahora, de nuevo se tratará de una herramienta que dependiendo de quién sea el usuario, la información que quiero que pueda visualizar o que pueda introducir sea distinta. Por ejemplo, vamos a ponernos en diferentes roles. ¿Qué ocurre si aquí el usuario que va a introducir la información es precisamente un operario? Accede con su usuario y aquí, por ejemplo, nos vamos a encontrar con control de presencia. ¿Por qué? Porque yo necesito en realidad que todos los usuarios, bueno, todos los trabajadores de la empresa fichen ese control de presencia que me permitirá que no solamente fiche entrada, salida, geolocalizar dónde está en esa entrada, en esa salida, acceder a su historial de fichajes, sino que además, al margen de esto, en la información de cara al proyecto, esto lo enlazamos con toda la gestión de nuestros proyectos. En realidad, para llevar un control horario, esa información del proyecto no es obligatoria, no es necesaria en realidad, pero sí que a nosotros nos supone una ventaja añadida el que esa información la vinculemos con el proyecto, porque así el tiempo que transcurre en ese fichaje, si lo vinculamos a un proyecto, se convertirá
en una línea de imputación, como la que estamos viendo ahí detrás, pero que en ese caso hemos introducido manualmente. En este caso, por lo tanto, ese fichaje podría repercutir directamente en el coste del proyecto porque esas horas trabajadas fichadas lo estamos relacionando con un proyecto. Ojo, esto es opcional. Yo puedo fichar sin más y dejar el proyecto en blanco o no informar de esta información, porque realmente el fichaje luego podremos sacar el informe correspondiente dentro del programa y controlar todos estos fichajes. Dentro de un apartado de recursos humanos también el trabajador va a poder visualizar sus vacaciones. Pues en este caso, qué vacaciones ha solicitado, si están, pues qué días de vacaciones, de hecho las podrá solicitar desde aquí o informarme de que mañana va al médico y por lo tanto esa información también la pueda luego consultar desde su dispositivo. Obviamente nosotros luego también la vamos a ver. Nóminas. Bueno, si nosotros dentro de la gestión de recursos humanos de SQL Obras informamos de los datos de las nóminas, que las pueda visualizar, que las pueda descargar también desde aquí. Y también, en este caso, pongamos que ese control de presencia lo hemos utilizado únicamente para fichar, pero no hemos vinculado la información del proyecto, porque a lo mejor ese parte de trabajo necesito que sea que venga de forma mucho más detallada. Es decir, yo aquí tengo de nuevo todos los proyectos con los que estamos trabajando o aquí solamente tiene acceso a una serie de proyectos concretos que definamos, eso lo configuraríamos y por lo tanto este proyecto yo quiero poder recoger el parte de trabajo, pero aquí ya estamos englobando al parte de trabajo de mi operario con cuántas horas has estado trabajando, en qué proyecto. Aquí, por ejemplo, podríamos incluso definir y en qué capítulo, en qué apartado de la obra has estado trabajando. Realmente eso es la estructura de los capítulos y partidas del proyecto, con lo cual me vendría la información desde aquí. Si además esas horas, pues estamos hablando, pues lo mismo, que si hay horas normales, si hay una dieta que tengamos que tener en cuenta y también introducimos desde aquí. Pero no solamente recursos de mano de obra, de maquinaria, ojo, ahí podríamos incorporar también toda esa información, sino que a efectos de materiales podríamos también tener en cuenta aquí que el material que hemos comprado, aquel albarán que habíamos introducido, yo le podría haber dicho, yo compro material pero no es para ninguna obra y dejarlo en el stock. Con lo cual, desde aquí yo puedo consultar desde el almacén qué material tengo en el stock, porque de esa forma yo voy a poder dar por consumido ese material en mi obra y, por lo tanto, imputarlo como coste y descontarlo del stock. Esto me permite hacer consumos de material. Entonces, actualizamos nuestro stock, vamos a poder, bueno, pues introducir nuestro parte de trabajo, añadir fotografías del trabajo realizado. Bueno, lo del tema de la firma a lo mejor aquí tampoco no tiene mucha aplicación, aunque sí para una empresa que presta servicios técnicos sí que seguramente que le interesa. Todo esto ya está contemplado en mi proyecto, ya estaría volcado en el sistema. Entonces, vemos cómo esto me puede ayudar, sobre todo, en que la información llegue directamente desde el propio operario o desde el encargado realmente, ¿vale? Pero si en vez de este perfil estamos hablando de un perfil ya de responsabilidad del gestor, del responsable del proyecto en sí. Aquí, por ejemplo, yo quiero poder consultar la información de mi proyecto, pero de tal manera que cuando yo ahora vea mis proyectos, yo vea sus documentos, los documentos que están vinculados. Es decir, ¿y si yo quiero ver el presupuesto? Ahí lo tengo. Los capítulos, las partidas, poder entrar en una partida para ver su descripción, para ver la información correspondiente, para poder emitirlo, si de nuevo yo lo quiero emitir, generar o enviar por correo electrónico al cliente o lo quiero visualizar yo, pero en otro formato. Poder ver, en este caso, toda la documentación, pero también luego las certificaciones, las facturas de mis proveedores, de esta obra en concreto. También todos esos partes de trabajo que en realidad podría también yo incluir en este caso desde aquí el consumo o gastos de la obra. Pero también todos los ficheros adjuntos, el plano, el contrato, la documentación de mi obra también está aquí. No solamente la puedo subir, sino que la puedo descargar y la puedo visualizar. Y también una agenda donde yo voy a poder
indicarle incidencias, gestiones de esta obra. En realidad la agenda la veíamos al principio cuando comentábamos la oportunidad de negocio. Yo la puedo visualizar desde aquí. ¿Cuál es mi agenda? ¿Qué tengo que hacer mañana? Esto también lo podría ver el operario si yo lo que quiero poner en su agenda es lo que tienes que hacer mañana, pasado mañana y poder consultarla. Y por lo tanto, dependiendo del usuario, poder consultar la información que está disponible en esa agenda. Como digo ya, estamos hablando de cuestiones específicas de cara a que dependiendo de ese perfil, MPyme pueda encajar pues mejor en unas necesidades u otras. Y por lo tanto, esa información que se revierte de los trabajadores, yo luego poder consultar, bueno, pues informes, por supuesto, que de manera ya más visual me permita consultar todas esas horas, día a día, vacaciones, bajas, toda esta información de dónde llega, de esas partes de trabajo. Pero que yo luego voy a poder consultar si me voy a un trabajador en concreto, es decir, esa base de datos que decíamos que contaríamos con pues mi mano de obra, mis trabajadores, mis máquinas, todo esto viene precisamente y está relacionado con todo esto de lo que hemos hablado. De este trabajador en concreto, quiero saber todas sus partes de trabajo, día a día, en qué proyecto ha estado trabajando. Luego veremos o en qué orden de trabajo, si estamos hablando de una avería. Sus vacaciones, pues qué días de vacaciones, o qué días ha ido al médico o está de baja, porque luego también nosotros queremos planificar todas estas vacaciones que me están solicitando. Le hago entrego de una serie de equipos, de EPIs. Por lo tanto, informo de todo esto. Genero un documento que yo luego voy a poder utilizar porque realmente pues, toda esta información la tengo que guardar. Entonces, guardar toda la documentación del trabajador. Y ese control de presencia que veíamos y que de nuevo yo aquí recogeré, de hecho, yo luego voy a poder luego ver esa geolocalización que hemos recogido y, por tanto, una agenda donde yo también voy a poder marcar avisos relacionados con el trabajador, que también le podrán saltar a través de MPyme, por ejemplo. Todo esto, ya digo, dependiendo de quién sea, pues en este caso, sea trabajador, sea una máquina y, por lo tanto, vinculado con esta gestión de recursos humanos, pues un poco toda esa información que estábamos comentando antes y que luego yo voy a poder extraer desde aquí. Es decir, ¿qué han fichado? Mi listado de fichajes. Esta es la información que yo estoy recogiendo y que en caso de que me soliciten he podido justificar porque los trabajadores han fichado. ¿Qué más información podemos recoger? Cuando me solicitan las vacaciones es porque yo al final lo que necesito es una planificación. Para ello puedo englobar mis trabajadores por equipos, porque así yo luego voy a poder ver o planificar esas vacaciones que me puedan pues eso, llegar para que así, si yo luego veo que estas vacaciones solicitadas no entran en conflicto con nadie más, las aceptamos o las denegamos, por ejemplo. ¿Qué más información vamos a tener de nuestros trabajadores? Pues la información de las nóminas que comentábamos. No es que a nivel de nóminas nosotros vayamos a hacer aquí desde la nómina. No, se trata de que esa información la podamos importar, porque mi gestoría me envía esa información y yo la importo en el sistema. Entonces, si yo importo la información de las nóminas de los trabajadores, eso me va a servir para poder llevar un control de sus pagos. Es decir, yo puedo generar entonces a partir del importe, en este caso a percibir por parte del trabajador, generar la remesa. Emitimos un fichero SEPA que envío al banco. ¿Qué más podemos obtener desde aquí? La información necesaria para poder generar el documento, que es el que luego se consulta el trabajador desde MPyme, lo que comentábamos antes también. Pero no solamente eso, es que esta información, si viene lo suficientemente detallada, me servirá para poder generar el asiento contable que luego trasladaré a la contabilidad, con lo cual evito tener que introducir luego todos los asientos contables en mi contabilidad. Con lo cual, toda esta información corresponde con la gestión de mis trabajadores y que, bueno, vemos cómo hemos utilizado para muchas gestiones diferentes dentro del programa. Ese control de costes
lo vamos a poder consultar de forma detallada. Es decir, toda esta imputación de partes de trabajo, material que hemos imputado, trabajos subcontratados, todo esto viene a parar a todo lo que es la imputación del coste de mi proyecto, que luego, por supuesto, a través de informes vamos a poder consultar. Entonces, toda esa información estaría aquí y ya de cara a lo que es la facturación, certificaciones, para que podamos llevar un control, por un lado, de nuestra producción, si yo ejecuto la obra con un avance X, pero yo facturo más o menos de lo que yo he ejecutado, o porque realmente yo de cara a facturación lo que hago es facturar unos porcentajes que hemos acordado con el cliente. Aquí habría muchas posibilidades. El concepto de certificación básicamente me permite hacerlo justificando por mediciones, por un porcentaje, porque hemos pactado te facturo el 30% de toda la obra. Me aplican retenciones por garantía que luego yo voy a tener que controlar porque van a quedar pendientes de cobro, pero esta certificación vamos a poder unirla a la factura cuando luego, pues si estamos de acuerdo, genero la certificación y ya quiero emitir la factura, no tengo que volver a generar toda esta información de nuevo en mi programa de facturación, ya saldría automáticamente. Esa factura quedará vinculada con nuestra certificación, de tal manera que luego yo emita la factura, bueno, pues aquí de una forma más resumida, porque a lo mejor no quiero que aparezca el detalle de las partidas, pero sí quiero que aparezca, bueno, pues la información a origen o no, dependiendo si me aplican retenciones, todo esto es ya dependiendo de lo que yo tenga que enviar a mi cliente, lo puedo enviar de forma más resumida, no tan detallada, pero es que si yo tengo que desglosar todos estos conceptos en la factura, saldrían directamente. Al fin y al cabo, ya tengo la información en la certificación. Lo único que he hecho es volcarlo en la información de la factura y el formato de impresión se encarga de mostrar más o menos datos según me interese. Verifactu, cuando entre en vigor, se encargará de enviar la información a la Administración Tributaria y la factura electrónica de enviarlo al FACE si es que corresponde bueno, pues porque mi cliente me lo requiere así. Y mis previsiones de cobro me permitan también llevar un control de todo lo que tengo ahí pendiente de cobro. Bueno, pues toda esta información que le estamos, en este caso, indicando y que está vinculado con nuestro proyecto es lo que alimenta todo ese análisis económico que estábamos viendo. Y por eso, cuando yo ahora me voy a mi proyecto, yo voy a poder ver todos esos presupuestos que hemos hecho, todas esas certificaciones, si están facturadas, esa facturación que hemos hecho, está cobrado o no está cobrado, esa agenda donde en el día a día hemos ido, pues eso, registrando incidencias, avisos, tareas de esa obra en concreto, toda esa documentación que hemos incorporado, esos gastos que comentábamos, toda esa documentación, los presupuestos, las facturas de proveedores, desde aquí yo tengo toda esa información vinculada y por lo tanto también planificar temporalmente mi obra. ¿Cuánto va a ser el tiempo el que vamos a necesitar para ejecutarlo en base a mi previsión o planificación temporal? Toda esa información queda aquí englobada. Y luego, bueno, pues si ya tengo todos mis proyectos englobados por carpetas y esa tipología atiende a un tipo de obra o al jefe de obra, yo luego poder ver no solamente el análisis económico de un proyecto, sino todos los que son de reformas, de obra pública, de un tipo de cliente, obtener información que podamos consultar a través de un cuadro de mandos que revierta toda esta información de una manera más visual, más cómoda para el usuario. Yo quiero saber, bueno, pues cuántos es el porcentaje de presupuestos aceptados, desviación en costes, cuánto me deben, pero el cuánto me deben, si yo ahora quiero desglosar quiénes son los que me deben dinero, doble clic, una vista. Las facturas que están pendientes de cobro son estas, de estos clientes, de estas obras. Y si yo quiero ver lo que está pendiente de cobro, pero por obra, agrupo por obra, ya lo tengo. Y si lo que quiero saber es lo que tengo pendiente de cobrar por cliente, agrupo por cliente. Y por obra, pues por cliente. Ya tengo el detalle de todas sus obras y por lo tanto, dentro de cada obra voy a tener también la información de lo que tengo pendiente de cobrar. Toda esta información
es una manera más cómoda, visual, rápida, accesible, para en realidad tomar decisiones, ¿no? Que es un poco también lo que estábamos buscando. También a efectos de controlar gastos generales, repercutir la parte proporcional de los gastos generales sobre estos proyectos, porque al final no solamente están material, mano de obra, subcontrata, sino que los gastos de estructura de la empresa, de alguna manera, también tenemos que controlar todos esos costes que al final se repercuten y que forman parte de los gastos de la empresa, para que de esa manera luego podamos analizar el beneficio neto de las obras aplicando una parte proporcional de estos gastos generales sobre nuestro proyecto. Y como se trata de que todo esto revierta en nuestro control y unifiquemos, voy a cerrar todas estas ventanas ya un poquito para ir concluyendo, ¿no? Y por lo tanto, mi cartera tendremos que llevar un control de vencimientos, cobros, pagos, remesas. Claro, yo sí desde aquí quiero generar esas remesas de pago. El programa sabrá decirme perfectamente a quién le debo dinero, pero ¿y si tengo que pagar por transferencia? ¿Y si pago por confirming? Yo sabré cuáles son las facturas que están pendientes de pagar, pero habrá facturas que no tengo problema por incluir en mi remesa y otras que no, porque no están autorizadas, porque alguien ha dicho que todavía no se pueden pagar mientras las revise el jefe de obra, gerencia, quien yo defina, o porque a lo mejor simplemente esas facturas no cumplen un criterio a nivel de documentación. Entonces, aquí también tendremos el control de esa documentación de esa subcontrata, como está pendiente, todavía no podemos emitir los pagos porque no me ha enviado tal información o documentos críticos para tenerlo en cuenta. Conciliación bancaria, todo esto al final se trata de que podamos hacer un proceso que me permita llevar un control de esas previsiones de cobros y pagos, actualizar la información con los datos que exporto de mi banco, fichero de la norma 43, y luego todo esto enviarlo a mi contabilidad si al final, pues eso, sea SQL Conta, nuestro programa enlazado, o el de la empresa, el que utilice, todo esto se vuelca automáticamente y no tengamos que volver a introducir la información. Estos dos apartados de reparación y fabricación son ya aplicables para aquellos casos en los que dentro de la actividad de la empresa, por ejemplo, también podamos contar con servicios de mantenimientos de carácter correctivo, de carácter preventivo, que al final yo pueda enlazar también con la movilidad para que precisamente nuestro usuario, nuestro trabajador, nuestro técnico que está en la calle, pueda recibir la información de esas órdenes de trabajo que nosotros creamos, porque así rellena su parte de trabajo, básicamente, es decir, lo mismo, pero en este caso de una orden de trabajo, un aviso, que pueda recoger la firma del cliente, la fotografía del trabajo realizado y, por lo tanto, enviarla desde aquí al cliente y, por lo tanto, a nosotros se nos revierte esa información. A lo mejor necesitamos que genere el albarán, que le haga un presupuesto, que facture. A lo mejor no, a lo mejor esa información la hacemos nosotros a partir de ese parte de trabajo y lo generamos desde SQL Obras. O si hablamos de una acción de carácter preventiva, podamos tener claro que lo que estamos reparando o, en este caso, manteniendo es una máquina, como podría ser una máquina, en este caso una bomba de calor, como yo veo, ahí, pero porque la información de esa máquina, el técnico quiero que pueda consultar, está en garantía. En realidad, tengo un manual ahí adjunto, lo quiero consultar y por lo tanto desde aquí ya tengo acceso al mismo. Y sobre todo, el historial. ¿Cuántas veces hemos reparado esta máquina? Que yo tenga acceso a este historial para poder consultarlo. Y si esa máquina yo tengo que hacer un trabajo de carácter preventivo, yo puedo ir recogiendo esa checklist de puntos a revisar para que al final de aquí yo pueda generar el parte de intervención, de mantenimiento y enviarlo al cliente, pero sabiendo que todo esto se ha volcado directamente al programa en tiempo real. Nosotros generaremos el albarán o la factura a partir de esos partes de trabajo, o si esto es un mantenimiento, facturaremos periódicamente ese mantenimiento. Entonces,
vamos a ver cómo también dentro de este sector las empresas instaladoras tendrían una, una herramienta que también tenga en cuenta todas estas cuestiones que no solamente afectan una instalación nueva que encajaría dentro de la figura del proyecto, sino en el día a día es muy común gestionar órdenes de trabajo que al final me permitan, pues eso, recoger avisos, averías, ese mantenimiento preventivo que tengo que hacer porque por contrato tengo que ir todos los meses y que cuando luego yo quiera planificar los trabajos que tengo que hacer en un periodo de tiempo, sea el programa el que nos diga, vamos a poner un periodo, que nos acote para que veamos aquí cómo las acciones de carácter preventivo, si están planificadas, el programa tiene que ser quien me diga dónde tengo que ir, cuándo tengo que ir, cuántas veces, y a partir de ahí generar esas órdenes de trabajo, avisar por WhatsApp, por SMS, por correo electrónico a mi cliente. Y por lo tanto, ayudarme en estos procesos que son a menudo pues muy tediosos, que incorporan pues mucha introducción manual de datos en el sistema por parte de los usuarios y por lo tanto, bueno, pues al final conlleva pues mucha pérdida de tiempo, por así decirlo, y que me obliga pues realmente a trabajar duplicando información muchas veces y que de esta manera pues todo va fluyendo de una forma mucho más cómoda. Existe una trazabilidad mayor en cuanto a la información del programa y eso, bueno, pues facilita ese proceso, ese día a día que comentábamos. Es importante entender que un programa no se trata de que, bueno, pues nos dé más trabajo, tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser un proceso que optimice el trabajo que nosotros hacemos y aportamos en este caso al programa. Y bueno, no me quiero pasar de tiempo, Alba, pero bueno, yo creo que hemos ido un poco tocando los pilares principales, sobre todo que puedan afectar a una empresa de este sector. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta que nos haya trasladado algún usuario y así aprovechamos estos últimos minutos. Por el momento no, pero bueno, quien quiera puede utilizar el chat para hacer las preguntas y se las pasamos a Sonia. Que en cualquier caso, ya digo, este punto de vista, bueno, y ahí voy a poner los datos de contacto de Team System Distrito K, em, se trata de, bueno, ver una visión global del programa, vemos muchas cosas, no se trata de que el programa se tiene que adaptar a las necesidades de cada empresa, al volumen, al tamaño de cada empresa. Todo esto que estamos comentando, el programa es un programa modular, por tanto, podemos partir de unas necesidades mucho más precisas, mucho más limitadas, pues porque no necesitamos ni una gestión de almacén, ni una gestión de recursos humanos, yo no hago ningún tipo de servicio técnico, por lo tanto, hay cuestiones que yo estoy tratando ahora aquí que en realidad no quiero decir que todo esté englobado dentro de un mismo, una implantación para todo el mundo, no. Se trata de que ya analizando las necesidades concretas de cada empresa, ¿vale? Veamos de todo esto qué es lo que necesitaría, qué es lo que necesitamos para cada empresa. Ese menú que estamos viendo, personalizarlo para cada usuario. ¿Qué vas a poder ver? ¿Qué no necesitas ver? Y por lo tanto ocultamos de ese menú. Por permisos, definir qué puedas hacer o no. También muy importante, ¿no? Sobre todo si aquí somos varios usuarios trabajando con el sistema y al final yo quiero controlar qué pueda hacer o no hacer cada usuario. Entonces ahí, dentro de esos servicios que comentábamos al inicio, personalización, implantación de la herramienta en cada empresa, se trata de que lo podamos llevar luego al terreno de cada uno, de cada empresa y por lo tanto luego, bueno, pues esto nos sirva básicamente pues para atender esas necesidades y por eso, bueno, también invitar a los asistentes que si quieren ampliar información, básicamente, ¿qué es lo que yo necesitaría? ¿En qué se traduce? Oye, pues una demostración, una consultoría, por supuesto, sin ningún tipo de compromiso para la empresa, para ver cómo encajaría esto con las necesidades de su caso concreto. ¿Vale?